Un pastor de Guatemala dijo que el arrebatamiento sería al final de la gran tribulación. La iglesia atravesaría la tribulación y gran tribulación. Y él realizó un estudio en vivo en Facebook. Antes de iniciar, veamos 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Otra traducción dice que traza bien la palabra de verdad. Tenemos que entender que existen dispensaciones. Cristo hizo que cambie el tiempo, del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Recuerden que con la muerte de Cristo se abre un nuevo tiempo, una dispensación. Muchos están diciendo de que Israel es una cosa y los gentiles que somos nosotros es otra cosa. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Dios. Para ustedes que creen que Dios va a tener un trato especial con Israel y un trato especial con los gentiles, ahora venimos a refutar con 2 versículos de la Biblia. Gálatas 3:28 dice la Biblia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Refutada la primera mentira de ustedes, para Dios ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino son uno en Cristo Jesús. ¿Quién puede refutar ahora esta? Aquí lo que quiere hacer es mostrar su postura en que los gentiles y los judíos ahora son un solo pueblo, y esto se mantendría hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Efesios capítulo 2, ya lo tenemos en el pizarrón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando no lo conocíamos, alejados de la ciudadanía de Israel. Escuche bien, ahí menciona a Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Excelente. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Ahora ya no es Israel un pueblo y los gentiles es otro pueblo. Ahora ustedes están escuchando que en Cristo somos un solo pueblo. Exactamente, cuando Cristo vino única y exclusivamente por el pueblo judío, el pueblo de Israel, no vino por los gentiles. Es más, el Señor llamó perrillos a los gentiles. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se abre un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, donde ya no hay gentiles ni judíos, ahora todos somos un solo pueblo. Pero esto es temporal, se terminará con la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, un endurecimiento en parte, temporal. Entendamos que esto es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, solo entonces terminará el endurecimiento parcial de Israel. Tenemos que entender que hay 2 tiempos distintos. Romanos 10:19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Israel sería provocado por un nuevo pueblo, la iglesia, el nuevo pueblo, el nuevo rebaño, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. Entendamos que hay dispensaciones. En el tiempo de la gracia no hay judíos ni griegos. Esto terminará iniciando la tribulación y gran tribulación, donde los gentiles otra vez serán llamados perrillos. Ese es el día de la plenitud de los gentiles. El texto que usted tomó para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Que el versículo claramente dice
guardaré. Yo creo que usted quisiera que este versículo dijera, y te sacaré. El texto está diciendo, y te guardaré. No está diciendo, te sacaré. ¿Qué significa te guardaré? La palabra guardar significa cuidar. También significa proteger. Eso es lo que significa la palabra guardar. Guardar, poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en un buen estado o en el lugar en el que corresponde estar. Dios no está diciendo que va a sacar a la iglesia. Dios te está diciendo que va a guardar a la iglesia. Guardar, conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Ejemplo, guardar en la memoria. Es que nadie nos puede tocar y nadie nos puede arrebatar, porque Dios y Cristo Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni el diablo, ni los demonios, ni la muerte, nadie tiene poder ni potestad contra la iglesia, porque la promesa de Dios y de Cristo es: te guardaré en la prueba que viene. El pastor cita Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y quiero que presten atención a lo siguiente: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según este versículo, nada puede separarnos del amor de Dios. Para nosotros que somos la iglesia, los que estamos en Cristo Jesús, nada creado. Y sabemos que en el tiempo de tribulación y gran tribulación, el sello de la bestia sí logrará separar al hombre de Dios. Pero a la iglesia nada podrá separarla del amor de Dios. Ni siquiera el sello de la bestia podría separarnos del amor de Dios. Por ese motivo, tampoco la iglesia estaría en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, donde el sello de la bestia sí tendría poder para separar a los hombres de Dios para siempre. Y a esperar de los cielos a su Hijo, que es Cristo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Qué le está diciendo Pablo nuevamente? Nos librará, y librar significa igual a guardar. Escucha. Librar, evitar que una persona tenga que hacer frente a una obligación, un peligro, una molestia o algo desagradable. Ejemplo, su habilidad discursiva lo ha librado de muchos problemas. No está diciendo Dios que nos va a sacar de la ira que viene. Está diciendo que nos va a librar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ojo, Él te librará. Escucha bien, Él te librará. ¿De quién? De la peste destructora, del león, de todo te librará. Pero ¿cuándo Dios nos va a librar? Cuando seamos un pueblo recto, un pueblo íntegro, un pueblo que no se haga con el mundo ni con los demonios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. No está diciendo entra al cielo, entra a tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Es un cuarto, no es el cielo. Isaías hubiera dicho, anda pueblo mío, métete al cielo. Pero no está diciendo métete al cielo, está diciendo enciérrate en tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Es un cuarto. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos y ciérrate a ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Lo podemos argumentar más con Mateo capítulo 24, cuando Cristo dijo que corran, escapen, escóndanse. Entonces aquí podríamos tomar este texto para decir que nos escondamos, que nos guardemos un poquito mientras pasa la indignación. Esconder, poner a una persona, un animal o una cosa donde no se vea, o de modo que sea difícil verla. Ejemplo, escondió el dinero del robo en una vieja fábrica abandonada. Sinónimos: encubrir, ocultar, esconder. Contener o incluir una cosa en otra. El pastor dio 3 palabras, 3 verbos, 3 acciones que nos tienen que graficar lo que realmente ocurrirá. El rescatar
a su iglesia y guardarlas en un lugar para librarlos de algo que vendrá para todo el mundo, escondiéndolos por un tiempo, mientras pasa la indignación. Quiero aclararles esto. Sí creo en el arrebatamiento y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡pum! Se fue y ¿dónde está? Y se lo llevó, ¿quién se lo llevó? Y hasta sacaron una alabanza de la gran tribulación. Algunos creen que la iglesia se va antes del anticristo. Otros creen que la iglesia se va a mediado de la tribulación. Y otros creen que la iglesia se va después. Son tres formas de pensar. Pero de esas tres formas de pensar, tiene que ser una, la verídica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13, ahí hay unas letras negras. Hay un encabezado en ese texto, porque el mismo encabezado está diciendo la venida del Señor Jesús. ¿Qué hacemos, amigo? Entendamos que los encabezados o títulos no son textos inspirados, son títulos puestos por el traductor que hacen referencia a lo que está escrito, a los textos que sí son inspirados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor. Escuche, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor es igual con el arrebatamiento que tendremos. Según el pastor, el arrebatamiento no sería al inicio de la tribulación, ni tampoco a la mitad, sino que sería hasta la parte final de la tribulación. Lo que no toma en cuenta es que en la parte final ya no habrán predicadores. Los 2 testigos habrán muerto, los 144,000 también. No habrá quien predique, y el Señor enviará 3 ángeles para que prediquen el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos 3 ángeles serán enviados para la predicación en todo el planeta hasta la segunda venida de Cristo, hasta el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Cuando Pablo aquí habla de la venida del Señor, está hablando estrictamente de la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. No es que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Es el mismo evento según el texto que tú lees. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa que no vamos a preceder? Significa que ninguno se va a adelantar. Significa que nadie se va a ir primero y después se va otro. ¿Qué pasó, mis amigos? Exactamente, son 2 grupos. Los que resucitan primero, los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esos 2 grupos juntos son los que serán arrebatados, se van juntos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, estamos. No dice que los que los que vivimos, los que hayamos quedado, porque habrá gente que estará viva. No todos van a estar muertos, habrá gente que estará viva. Que yo esté vivo, no lo garantizo, pero sí hay garantía, según la Biblia, que cuando Cristo venga, habrá un grupo que estará muerto, pero habrá un grupo que todavía estará vivo. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. En el capítulo 24 y versículo 3 de Mateo, hay unas letras en el encabezado que dice señales antes del fin. Es decir, que lo que vamos a leer, Mateo capítulo 24 hasta el versículo 28, son señales. Ahora, del capítulo 24 al versículo 29, ahí ya viene Cristo. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin todavía. El pastor continúa leyendo el versículo 7 y 8, pero vayámonos hasta el 9 para que este video no sea tan largo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Debemos aprender a trazar bien la palabra. Aquí aparece el primer bloque, la tribulación, y tiene que ir ubicada en su lugar, que son los primeros 3 años y medio. ¿Cómo es que tú no quieres sufrir, mi amigo? ¿Cómo es que el apóstol Pablo tuvo que ser sacrificado por causa de Cristo y por el Evangelio? ¿Cómo es que Juan el Bautista tuvo que ser sacrificado, que le cortara la cabeza por amor a Cristo y por amor al Evangelio? ¿Cómo es que a Esteban lo mataron a pedradas por causa de Cristo y por amor al Evangelio y por amor a nosotros? ¿Cómo es que tú no quieres sufrir nada? ¿Cómo es que tú te quieres ir como una señorita quinceañera para el reino de los cielos sin que nadie te diga nada, sin tener ningún sufrimiento en esta tierra? Lo que el pastor dice suena correcto, suena bien. Debemos estar dispuestos a dar la vida por el Evangelio, pero también debemos trazar bien la palabra de verdad. La muerte de Juan el Bautista fue en el tiempo de la ley, no fue en el tiempo de la ira, de juicio sobre la tierra. La muerte de Pablo y la muerte de Esteban fue en el tiempo de la gracia, tampoco en un tiempo de juicio. Entendamos que todo el cáliz de la ira de Dios será derramado en el tiempo de juicio, en el tiempo de la ira. Es un tiempo muy diferente al tiempo de la ley o tiempo de la gracia o tiempos anteriores. Un tiempo donde buscarán a Dios y no lo encontrarán. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero luego dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar no significa congregarse. Perseverar significa mantenerse constante hasta la muerte. Estos textos leídos pertenecen al tiempo de juicio, donde la salvación será por perseverar hasta el fin, por esforzarse y soportar hasta el fin, negándose a toda costa en ponerse el sello de la bestia. Pero en el tiempo de gracia, la salvación es por fe, confiando y descansando en la obra de Cristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo, aquí nuevamente se les termina su circo. Recuerden que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo por estos 3 ángeles, no por la iglesia. La iglesia ya no está en la tierra en ese momento. Escuchen bien esta palabra. 15. Por tanto, cuando veáis, ¿y cómo la iglesia va a ver si ya va a estar en el cielo? A ver, explícame eso. ¿Cómo es que la iglesia va a ver si ya está en el cielo? Ni modo que lo va a estar viendo con lupa, con largadura, ¿o con qué lo va a ver? ¿O lo va a estar viendo en el Facebook? ¿O cómo lo va a ver? A ver, explícame. ¿Cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. Una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el Señor escogerá 144,000 personas para que se queden en la tierra a continuar la predicación, y también enviará a los 2 testigos. Ellos serán el grupo de los santos en medio de la tribulación y gran tribulación. Ellos verán al anticristo y a la abominación desoladora. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero no está diciendo que Cristo ya vino. Ahí estamos viendo señales antes del fin. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por carta, como que si fuera muestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y el día del Señor es el arrebatamiento, es lo mismo. 3. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? ¿De quién está hablando Pablo? Porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es una de las señales que Pablo me está dando antes de que Cristo venga? Primero, antes de que Cristo venga, primero viene la apostasía y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, hijo de perdición? Ese es el anticristo. Pero Pablo me está diciendo claramente que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Ahora yo me atrevo a decirte que sí, estamos en tiempo de apostasía, pero después de la apostasía viene el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo objeto que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quiénes son los que le hacemos culto a Dios? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y qué me está diciendo el texto? Que el anticristo no va a permitir que se le haga culto a Dios. El anticristo no va a permitir que se le adore a Dios. El anticristo lo único que va a querer es que usted y yo y adoremos a Él. Pero es ahí donde lo que dijo Daniel, lo que dijo Cedrac, Mesach y Abednego, aunque nos mates, rey, pero nunca doblaremos nuestras rodillas delante de tu imagen. ¿Y tú te quieres ir así de señorita para el cielo? ¿No quieres pagar un precio? Nosotros debemos depositar toda nuestra fe y confianza en que Él pagó el precio. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo, ¿qué es lo que detiene ahorita a Cristo? Al anticristo. Porque aquí hay dos cosas, dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mucha gramática en ese versículo. Ahora sabéis lo que lo detiene. Me está hablando de lo que lo detiene. Ok, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifiesta. Mire para acá. Primero dice Pablo que lo detiene. Hay algo que lo detiene y alguien que lo detiene. O sea, lo y alguien son dos palabras distintas. ¿Quién es ese lo que lo detiene? Ese lo que lo detiene es el tiempo. ¿Quién es ese alguien que lo detiene? Es Cristo el que lo detiene. Alguien dijo es el Espíritu Santo. Otro dijo es la iglesia que lo detiene. No es ni la iglesia ni el Espíritu el que lo detiene. Es Cristo el que lo detiene. Según el pastor, lo que detiene al anticristo es el tiempo y Jesucristo. Pero según los estudios es la iglesia que está presente aún en la tierra. Y la iglesia tiene que ser quitada de en medio para que se manifieste el poderío del gobierno del anticristo. Mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se podrá manifestar aún. ¿Dónde yo puedo argumentar eso? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 y Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. En el capítulo 5, versículo 1, Juan está llorando en la visión, porque no hay quien sea digno de abrir el rollo. De repente aparece el Cordero, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ese alguien es Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder de desatar los sellos. Y dice que cuando desata los sellos, inmediatamente sale el anticristo. En su Biblia dice, un caballo blanco con un jinete que le monta. Una vez que Cristo haya arrebatado a su iglesia, romperá el primer sello y se manifestará el primer jinete del Apocalipsis, el anticristo. Cuando Dios le dice a Juan, Juan sube, ven y mira. Y él dice que cuando Dios le dice Juan sube, ven y mira, dice que Juan es prototipo de la iglesia. Y que cuando Dios le está diciendo a Juan sube y mira, supuestamente él ahí es donde la iglesia es arrebatada. Y me decía mi amigo Hugo de que del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis ya no existe más el nombre de iglesia. Ya no aparece el nombre de la iglesia. Ahora, ¿quién es la esposa de Cristo? Tú me dijiste que la iglesia solo aparece en el capítulo 4, pero yo te voy a mostrar que sí aparece. Capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que tú dices que la iglesia ya no aparece, sino solo en el capítulo 4? ¿Por qué aquí en el capítulo 22, versículo 17, todavía la esposa y el Espíritu
están llamando que venga el esposo. En todo el libro de Apocalipsis solo se menciona a la iglesia los 3 primeros capítulos y ya no se menciona más. En el capítulo 4, en el primer versículo, se grafica un arrebatamiento, el arrebatamiento de Juan, que en ese momento está representando a la iglesia, que sería arrebatada al cielo. Pero en el capítulo 19, versículo 14, se ve que Cristo regresa con ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Solamente la iglesia se viste de esa manera. Aquí se aprecia que Cristo ya está regresando a la tierra con su iglesia, después de haber celebrado las bodas del Cordero en el cielo. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones. Escucha bien el artículo que se usa, naciones. No está diciendo nación, sino naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahí vamos nosotros, porque nosotros no somos de la nación, somos de, podríamos decir, de pueblos o de lenguas o de tribu. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 14. Escuchen, 14. Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y no que no vamos a estar en la gran tribulación. Y no que no vamos a estar. En el tiempo de tribulación y gran tribulación, muchos santos morirán, de toda tribu, lengua y nación, y subirán a la nueva Jerusalén, saldrán de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí estamos nosotros. Decir que el diablo tendrá autoridad sobre la iglesia es una blasfemia directa a este versículo. Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Efesios 1:19. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Yo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿cómo es que el anticristo nos va a vencer? Todos los que se hayan quedado tendrán que resistir hasta el fin para ser salvos, y los que perseveren hasta el fin, esta será la única manera de ser salvos en ese tiempo. ¿Cómo es que el anticristo nos va a vencer? Eso no cabía en mi cabeza. Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo es que nos va a vencer? El diablo no tiene ningún poder contra la iglesia. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo venció en la cruz todo poder del enemigo, para que la iglesia esté libre de toda maldición, de todo poder del diablo. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Por eso la iglesia se va antes. Y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Cristo Jesús. Y se le dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. ¿Cuándo reciben el reino? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? La segunda venida de Cristo. Lo que la iglesia espera es el arrebatamiento y luego el tribunal de Cristo, donde seremos coronados y a cada uno se le entregarán galardones de acuerdo a las obras que realizaron en la tierra. Y 7 años después regresaremos a la tierra juntamente con Cristo, vestidos de lino finísimo,
blanco y resplandeciente. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora habrá 1290 días, que equivale como a 3 años y medio. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, que equivale como a 3 años y medio y un poquito más. 13. Y tú irás hasta el fin. ¿Hasta dónde va a llegar la iglesia? Hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Eso es lo que Cristo dijo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tú llegarás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin del día. ¿Cuál es nuestra heredad? El reino preparado. Aquí el pastor dice que esta promesa es para la iglesia, para que la iglesia llegue viva hasta la segunda venida de Cristo. Pero este versículo es solo para el profeta Daniel, que moriría y se levantaría en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde ni alguna, ni a ningún árbol. Oiga esto, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Para quiénes son los juicios? Para los impíos, para los que no tengamos el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Pablo lo profetizó en Efesios. ¿Cuáles son los sellos de Dios? Las arras del Espíritu, la garantía de nuestra salvación. Los únicos sellados en el tiempo de la tribulación serán solo los 144,000, 12,000 de cada tribu. No son la iglesia ya no está en la tierra en ese momento. Ahora te voy a explicar por qué es necesario que la iglesia esté. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada muere. ¡Ojo! Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué Dios va a permitir que la iglesia esté? Para probar la fe de los santos. En el tiempo de juicio, la fe será probada, resistiendo, no negando la fe hasta la muerte, bajo la peor muerte. Esa es la única manera de ser salvos. Pero ahora, en el tiempo de gracia, la salvación es por fe, sin obras. Las obras no son consideradas para salvación, no cuentan, no suman. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo contradice a perseverar hasta el fin. Este versículo va ubicado en el tiempo de gracia, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese va ubicado en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Qué fácil es ahorita decir, papito, te amo. Qué fácil es ahorita decir, papito, te quiero. Pero en aquel día vamos a ver si es cierto que tú vas a amar al Señor. Porque en Apocalipsis 3:10 dice Dios, yo te guardaré. Guardar, poner una cosa en un lugar para que no se pierda, o para que se conserve en un buen estado, o en el lugar en el que corresponde estar. Y ahí está la protección de Dios, que Dios le está diciendo en los juicios, no me toquen a los que tienen el sello de Dios. Y no me toquen es equivalente a que Dios nos va a guardar en el juicio. Dios nos va a guardar para ese mundo pecaminoso que viene. Y Dios nos va a guardar que seamos fieles hasta la muerte. Los únicos que serán protegidos en el tiempo de gran tribulación serán los 144,000, los 2 testigos y los que estén en Judea y logren huir a los montes. Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación es algo que no se compara con nada antes visto, no se compara con ninguna época. La gran tribulación será solo para los moradores de la tierra, no para los que tengan su ciudadanía en el reino de los cielos. Y muchos creen y toman el ejemplo de Noé. Y muchos dicen que así como Noé entró en la barca y Dios destruyó aquel pueblo con diluvio, entonces ellos toman un ejemplo, que Noé es un prototipo de la iglesia y que Lot también es un prototipo de la iglesia. Discúlpame, mi amigo, pero la historia de Noé no es una parábola. La historia de Lot tampoco es una parábola. Fueron historias reales, de juicios reales que Dios mandó a la tierra. Porque si Noé y Lot, Sodoma y Gomorra fueran parábolas, yo te creería que Noé, Lot y todo esto es prototipo de la iglesia. Sí te creería. Porque una parábola es algo que no es, pero ¿qué sí va a ser en el futuro? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Claro que sí están hablando de los días del futuro, asimismo como sucedió en los días de Lot. Esto es un punto de referencia para hablar del escape de alguien para que caiga el juicio a la tierra. Y te voy a dar una parábola para con esto cerrar y enseñarte que la iglesia sí va a estar hasta el fin del mundo. 13:36 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del malo son los hijos del diablo, pues. Ok. 39. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega, ojo, la ciega, el fin del siglo. ¿Cuál es la ciega? El fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo, que es igual al arrebatamiento de la iglesia. El enemigo es el que sembró, es el diablo, y la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. ¿No te parece conocido ese versículo? En el capítulo 24, versículo 29 al 31, cuando venga Jesús, dice que enviará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra significa norte, sur, este y oeste. Aquí el pastor está considerando que solo existirá una sola cosecha, pero debemos entender que Apocalipsis 14 nos muestra 2 cosechas, una que es el arrebatamiento de la iglesia y la otra que representa la segunda venida de Cristo. No es solo una cosecha, son 2. Uno que es el arrebatamiento de la iglesia y el otro el juicio a las naciones, donde los malvados serán enviados al lagar de la ira de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Vuelve, repite, fin del siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15 me dijo que el fin del siglo es cuando Cristo venga por su iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Acaso no es el infierno? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Este video fue realizado con el fin de enseñar y no descuidar la espera, el auxilio que viene del cielo. Sigamos vigilantes y no durmamos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendiciones. Comparte.